En un bolso cargo lo que sé, las ideas que me prestaron y los cuentos que me contaron para dormir. El bolso está lleno de comienzos, de personajes que se transforman, lleno de pérdidas, conflictos, algunos trucos, traducciones, trampas, aventuras. Escenas que parecen de ciencia ficción, pero son pura realidad. De a ratos parece una historia sin fin. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas con dos personas que nos acompañan, nada más, que nos van a hacer pasar una buena tarde. Así espero, por lo menos. Roy Verocay, escritor, músico, periodista, creador del personaje de literatura infantil El Sapo Ruperto y músico, compositor al frente del espectáculo Ruperto Rock and Roll, que lleva más adelante el trío Verocay. Bienvenido, Roy. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Yo siempre me quedo pensando, porque yo te conocí como periodista deportivo. Hace 1000 años. Hace 1000 años. Sí, sí. Cuando trabajaba para la agencia Reuters o Reuter, como Sí. que teníamos que cubrir de todo un poco. Y a veces me tocaba el fútbol y fui al Mundial de Italia, qué sé yo. Tenía esos momentos también, ¿no? Sí. Después me vas a hablar de cuando fuiste pescador en algún momento. También. O sea, ha sido una lucha tu vida. Y sí, ha habido que remar, sí, bastante. Bien. Pero bueno, no me quejo. No, ya sé. Y después siempre me quedó esto del trío Verocay, es vos y dos hijos. Claro, en Ruperto Rock and Roll soy yo y mis dos hijos más chicos, que son Pablo, que toca el bajo y el teclado, y Bruno, que toca la batería. Y ya llevamos, con la banda, ¿no? En la familia, ya llevamos 14 años con la banda, por suerte. Es una experiencia interesante, pero vamos a hablar un momentito Sí. para que me cuentes un poco de esa experiencia No? de tocar con tus hijos. Debe ser un tema. Y nos acompaña también Sofía Guerre. Es escritora, correctora de estilo y traductora de inglés, autora de la saga Lunas de Marzo y ganadora en el 21 del Premio Neti a la categoría Narrativa Infantil y Juvenil por Adagio. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. ¿Cómo sos vos de esto de estar en la televisión y eso te pone muy nerviosa? Soy un poco tímida, sí, pero... Pero nada, tenés que... me voy soltando. ¿Te vas soltando? Claro. Bien. ¿Se conocían? No tenía el gusto. Nos cruzamos en una reunión del club de lectura hace un montón de años, pero no nos conocíamos. Claro, seguramente. Qué sé yo. Ahora, aparte, como desde que vivo afuera y eso, participo poco de las reuniones De las y cosas reuniones. así. Pero en algún momento fuiste una gran lectora de él. Sí, desde chiquita, sí. ¿Y fue una inspiración el señor Verocay? Sí, claro. O sea, todos los que crecimos con Pateando Lunas tuvimos a Maite de inspiración. Sí. O sea que estamos hablando de dos personas que hacen historias para niños, pero que con distintas generaciones de alguna manera hay una referencia hacia él. Sí. Así que bueno, vamos a poder Tampoco hablar. la pongas en el compromiso. No, pero yo sabía que era así, no es que ella lo comentó. No, si no, mirá si le voy a decir eso, voy a dejar recibir una respuesta. No, la verdad que nunca lo leí. No, para nada, nunca leí nada. Es más, no me gusta. Es más, no me gusta, en realidad, lo que escribe es de viejo. Bueno, les pedimos para comenzar la conversación que nos marcaran a alguien que pudiera ser un referente para ustedes, no necesariamente el referente, sino una referencia que de alguna manera tenga un valor importante. Tú nos enviaste a Horacio Quiroga, obviamente escritor, periodista, radicado en Argentina, destacado por las historias reunidas, por ejemplo, en Cuentos de la Selva o Cuentos de Amor, Locura y Muerte.
Claro, yo más bien lo tomé por el lado de referente literario, ¿no? Literario, ¿no? sí. De la vida en general. Sí, porque en realidad cuando yo recién arranqué, yo en una época, la época de la dictadura, eso, tenía mis 2 hijas que eran chicas, las 2 mayores, tengo 5, y todas las noches les leía los cuentos de la selva, los cuentos de la selva, el paso del Yavirí. Esa edad de los gurises que les gusta que le leas el mismo cuento todas las noches. Y llegó un momento que ya no quería más, ¿viste? De eso. Y entonces salí a buscar algún otro libro de literatura uruguaya que podía gustarles también, y no había absolutamente nada, ¿no? Alguna cosa muy vieja que parecía haber sido escrita en España o algo por el lenguaje. Y entonces dije, bueno, le voy a inventar los cuentos yo. Y ahí dije, bueno, y yo lo que me he dado cuenta es que Quiroga yo no les tenía que explicar nada, no había palabras muy difíciles, todo como que fluía, ¿no? Entonces, después cuando empecé a escribir, yo dije, bueno, a mí me gustaría poder escribir así, con palabras simples, directas, porque siempre mi intención original era que un padre hiciera lo que yo hacía, Claro. se sentara a leerle ese cuento a sus hijos y no tuviera que parar a decirle, bueno, esto quiere decir tal cosa y acá quiso decir lo otro y tal cosa y no sé qué. Entonces, y ahí fue como mi primera referencia, ¿no? Literaria, más bien por una cuestión más de estilo que de los argumentos en sí. Sí, pero los argumentos eran bravos. Claro, sí, yo siempre digo eso, que a Quiroga ahora, si cayera en una editorial, le dirían que no. Claro, no es políticamente Y correcto. no, porque es resangriento todo, mueren animales, se destripan, el río se tiñe de sangre. Dice, no, Quiroga, no puede hacer que los animales, que ellos discutan nomás, o qué sé yo, viste, que el tigre no se coma tal cosa. En serio, estoy convencido que no lo publicaría. Puede ser, sí. El otro día lo escuché eso hablando. ¿Haces así? ¿Sería así? ¿Vos decís que sí? Creo que sí, que probablemente sería muy sangriento. Sobre todo el paso del Yabebirí, que es el Claro, ejemplo que pone Roy, que es que era como uno de los muy cuentos fuerte. favoritos de mis hijas, además. Sí, era mi favorito ¿Y también. cómo se criaron esas niñas con esos cuentos? Y no son para nada violentos, ¿No? o sea, no, eso, pero sí, claro, es eso, ¿no? De ahora hay como una cosa que todo pasa por un tamiz de suavización, de cuidado esto, cuidado lo otro, y qué sé yo, y hay que andar como pisando. Es complicado también, ¿no? Pero por eso te digo, que hay cosas que hay ahora de reescribir a Roald Dahl o reescribir no sé qué, o sea, qué sé yo. Me parece como que es tratar de una cosa media orwelliana, ¿viste? De reescribir el pasado Claro. para hacerlo encajar con lo que somos ahora. Viste que la Comedia Nacional presentó, con la dirección de Caetano, La gallina degollada. Dicen que es No sé cómo es la versión. O sea, es una versión, eran nuevos clásicos, creo que Claro. dice, que en su momento se llamaron. Bueno, muy bien. ¿Y Saltoncito tuvo algo que ver en el SAT por Ruperto? mira, yo siempre digo esto, viste que los uruguayos somos medios pudorosos, y que yo cuando inventé el sapo no me acordé de Saltoncito en lo más mínimo, y doy las gracias porque capaz que si me hubiese acordado, me hubiese dado, qué sé yo, porque Vergüenza no, hacerlo. no, porque un sapo van a decir que tal cosa, ¿viste? Entonces, como no me acordé para nada, recién al tiempo alguien me dijo, justamente tuvo que ver ay, Saltoncito, dije, había otro sapo anterior. Yo siempre digo, bueno, debe ser como el tatarabuelo de Ruperto. Le recordemos el Saltoncito es de Paco Espínola, Claro, que ahí va. en un momento fue lectura de. Bueno, el SAT por Ruperto también es lectura de, Sí, en por las suerte. escuelas. Sí, sí. Eso está bueno. Bueno, Sofía, cuando también habías mandado a Bob Dylan. ¿Ah? Estuvimos discutiendo a quién ponerse a Bob Dylan. ¿No? Pero como íbamos a hablar más de libros, aunque Bob Dylan es un Bueno, poeta, es premio Nobel Pero Nobel de de literatura. casi nada, ¿no? Podía ser también. Viste, me salen muchas preguntas. Sofía, Úrsula Le Guin. ¿Está bien dicho Le Guin o Le Guin? Creo que es Lewin. Le Guin. Pero Úrsula Le Guin, autora estadounidense, conocida sobre todo por sus obras de ficción especulativa y en especial por las obras de literatura fantástica ambientada en el mundo ficticio de Terramar. ¿Por qué ella? Y después contame qué es ficción especulativa. ficción especulativa, ciencia ficción, básicamente Ciencia ficción. especular sobre distintos posibles futuros. Bien, ¿y por qué ella? Porque ella la conocimos de adolescente
por una película, por la adaptación de Estudio Ghibli, que en realidad no es muy buena, pero me generó como una... Lo digo con dolor porque soy muy fan de Estudio Ghibli, pero la adaptación justo no me encantó, pero me generó como mucha curiosidad el universo y sentía que había algo más. Y que cuando conocí los libros eran distintos a todos los demás libros de fantasía que conocía. Era como una cosa muy íntima a la vez y la magia estaba en las palabras, tipo en los nombres de las cosas, y los personajes tenían una transformación enorme a través de cada libro. Era como que eran desde que el protagonista del primer libro es muy chico hasta que es viejo, entonces hay como todo un arco enorme y no sé, me generó un cambio enorme en la forma en la que yo tenía de ver la fantasía o la ficción en general. Pasa mucho eso que hay algo o alguien, en este caso, bueno, en este caso vos hablabas de Quiroga, de repente como que fue una persona que, es decir, o sus cuentos te provocaron a que vos tuvieras que salir a buscar otros cuentos para contar a tus hijos, pero más allá de eso, algún escritor, un libro en particular que vos, uno lo identifique como, ¡pah! Esto me tocó. Yo, bueno, estaba pensando eso, ¿no? Un poco escuchando lo que ella decía. A mí en la adolescencia, un libro que me abrió la cabeza fue El Lobo Estepario, de Hermann Hesse. Mirá. Y después Crónicas Marcianas de Bradbury, ¿no? Ahí pasaron a ser mis dos autores de cabecera de la adolescencia. Leí creo que todos los libros de ellos. Y, o sea, lo de Quiroga por eso lo mencionaba más como una cuestión Sí, te entendí yo. técnica. Sí. Y bueno, El Lobo Estepario, yo creo que lo leí, tenía 15 años, algo así. Al principio no entendía mucho, pero decía, ¿cómo? ¿Se puede hacer esto en un libro, estas cosas así? Y lo mismo con Bradbury, ¿no? Que un poco esos futuros así posibles, pero muy centrados en lo humano, ¿no? Las cuestiones, la cantidad de cosas que anticipó es increíble, es increíble. Situaciones que estamos viviendo, bueno, hace años ya, pero que ya las había escrito en los años 40, ¿no? Entonces, esos son gente que me influyó a nivel literario, pero también en la vida, ¿no? El caso de Hess, la filosofía, la puerta que se abre a la filosofía hindú y todo un montón de cosas, el budismo, etcétera, 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 ¿no? Te debo confesar que a mí uno de los primeros libros que cuando hice un intento de pasar de Sandokan, Bomba y El Príncipe Valiente, dejar los libros amarillos de la colección, ¿no? ¿Cómo que se llamaba la colección? Robin Hood. Robin Hood. Yo los tenía. ¿Eh? Los tenía esos. Yo creo que en esa época en nuestras casas, casi todas las casas había, ¿no? Sí. Fue el día que descubrí El Hombre Ilustrado. Claro, claro, tremendo, las pantallas ahí con los leones. Que me rompió la cabeza, que no sé si no era el primero, por lo menos que llegó acá de Ray Bradbury, y después Crónicas Marcianas también. Yo fue el segundo que leí, no sé si llegó cuál llegó primero. Pero ¿y a vos te pasó con ella? Sí. Con esta persona. ¿Conocías a Bradbury? Sí, lo tengo rependiente a Bradbury. Lo digo con vergüenza, lo tengo pendiente a Bradbury. No, lo tengo en casa, está en mi estantería, me mira, yo lo miro y a veces como, voy a leerte, pero no llegó el momento. Porque lo que pasa es que también pasan las generaciones, o sea, hoy hay otros escritores. Sí, claro, van surgiendo otras cosas, obvio, no todo tiene por qué ser. No, claro, no son las mismas, no son ni siquiera las mismas expectativas que uno tenía cuando iba a ver un libro que las que tiene hoy cuando va a ver un libro. Pero bueno, muy bien, así que acá fue donde apareció tu beta de ciencia ficción o de ¿cómo es que dijiste? Ficción especulativa. Ficción especulativa. No sé si fue ahí, pero sí sé que hubo un antes y un después de descubrirla a ella en mi vida. Bien. Bueno, les propongo porque hacer una pausa. Dale. Y vamos a hablar de algunos temas que están vinculados a la escritura para niños o para jóvenes, es decir, y algunos desafíos que hay, que en algún momento vos has contado alguna cosa o has escrito alguna cosa sobre el tema de la inteligencia artificial, el futuro que se nos viene, esos futuros apocalípticos, en fin, una serie de cosas que podemos contar en un rato nada más. Ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Seguimos conversando con Roy Berocay y Sofía Aguerre. Ambos tienen la particularidad de que, entre otras cosas, escriben historias para niños o para jóvenes. Y sobre eso les quería plantear, porque cómo es crear historias, en el caso de Roy, con textos y música, para un público infantil. Digo, ¿a partir de qué empieza esa, es decir, a partir de qué empiezan o se agarran para poder empezar a construir historias? En el caso de historias para jóvenes o para Sí, sí, niños, sí. lo que pasa es que yo empecé a escribir de muy chica. Entonces, cuando escribía para niños o para jóvenes, escribía para mí. Bien. Entonces, nunca tuve muy clara la distinción hasta que empecé a ser más grande y dije, esto que estoy escribiendo es para gente más chica que yo. Ya no soy yo el público objetivo de esto. Entonces, ahí empecé como a tener también capaz más reparos, más cuidado en qué es lo que estoy escribiendo, no desde el lado de la censura, más bien del punto de vista de esto que estoy escribiendo. Se entiende, como hablaba Roy, es lo que quiero contar. Estoy subestimando a mi público porque siento que muchas veces se subestima mucho la literatura juvenil infantil porque se subestima a ese público. Es como, esto que estoy diciendo, ¿lo estoy simplificando para que se entienda o porque creo que ellos no me van a entender? Como que ahí hago el planteamiento distinto. Pero en realidad, cuando escribo normalmente, para mí, y después hago esa revisión más consciente de que me va a leer otra persona. Pero dijiste, empecé a escribir muy chica. ¿Qué quiere decir muy chica? Muy chica, que cuando estaba en la escuela me gustaba escribir y las maestras me decían, qué lindo que escribís, deberías ser escritora. Yo agarré eso y dije, esta es mi personalidad ahora, voy a ser escritora. Entonces, siempre estuve escribiendo cosas. Después de grande, más de adolescente, fue que dije, hay gente, porque empecé a escribir en un foro de gente que escribía cosas, que gente de todo el mundo, España, México, Argentina, Chile. Y empecé a compartir lo que escribía y ahí fue que dije, hay gente que le interesa leerme, hay gente que está esperando que yo continúe esta historia, capaz que de verdad puedo ser escritora. Y como que, no sé, ese fue como la transición de niña de un día quiero ser escritora a capaz que puedo y ya de grande, bueno, poder hacerlo. ¿Pero seguís escribiendo historias para ti o para tu generación o seguir escribiendo historias para aquella niña o aquella joven que fuiste? Yo soy muy inquieta, entonces hago todo. O sea, me gusta escribir para jóvenes, me gusta escribir cosas para gente más de mi edad y también empecé a escribir para niños hace un par de años, que es algo que ya de grande nunca había hecho y que fue como redescubrir algo muy lindo. De hecho, me costó un montón al principio cuando me lo propuse, hasta que me di cuenta de que no tenía que escribir pensando en un niño, sino en qué es lo que me gustaba de chica, qué es lo que me generaba entusiasmo, qué es lo que me hacía feliz leer. Y ahí todo fluyó precioso. Y eso, como soy muy inquieta con los géneros también, a veces fantasía, a veces ciencia ficción, a veces cosas realistas, como que eso. No, muy inquieta. lo que sale. Sí, lo que Claro, genera algo. Vos decías que, o leí que vos decís algo así como que vos empezaste a escribir, o capaz que con esos cuentos después los empezaste a escribir pensando en unos niños en concreto. Claro, al principio fueron los cuentos que les inventaba a mis hijas. Después, cuando estaba Demián, que es el del medio, viste, Demián, que es un nombre muy literario. Muy malo también, ¿no? No, relativamente. No es, porque lo confunden con el tema del anticristo, que era Damián, se escribía el de esa. Este es Demián, es el Germán Gess, el libro de Germán Gess. No lo tengo. No, alguna vez tuvo que lidiar con eso y aclararlo. Pero digo, no, ¿y qué pasa? El primer Sapo Ruperto que escribí, lo escribí cuando él tenía 4 años. Y lo escribí pensando en que fueran cuentos que entendiera él, las cosas que a él le gustaban. Y el Sapo Ruperto de alguna manera fue creciendo con él. A medida que él crecía, el sapo fue como también madurando, ¿no? Y cuando él cumplió 14 años, escribí Pequeña Ala, que fue mi primera novela para adolescentes. Y ahí, a partir de ahí, ya claro, obviamente siguió creciendo. Entonces ahí como que empecé a tomar más como referentes a mis nietos, y también un poco lo que decía ella, lo que yo era de niño. Pero entonces como que siempre tuve a alguien como objetivo, porque una cosa que sentí es que si uno quiere escribir para los niños, es una cosa muy general, ¿va? Son todos diferentes, ¿no sabes? Pero si vos tenés un niño que conoces muy bien y te centrás en esa persona,
sabés qué le gusta, qué no le gusta, qué entiende, qué no, de qué se ríe, etcétera, etcétera. Generalmente eso también se traslada a muchísimos otros niños, ¿no? Entonces, y te genera, al estar escribiendo para alguien a quien vos querés, también genera como una cuestión emotiva o algo de sentimientos que se transmite a través de la escritura, ¿no? Y el tener un personaje como el sapo Ruperto te complica, porque digo, tenés que estar encontrándole. Sí, Va a no. seguir creciendo, Ruperto. Claro, y bueno, ya ahora ya está, ya no voy a, Ruperto se jubila, ¿viste? Ruperto, el funeral de Ruperto, qué sé yo. Sí, sí. No, yo ahora escribo cuando tengo una idea que me parece que está buena, pero ya creo que llegó una edad que está ahí y va a quedar ahí. Pero bueno, escribo, más de la mitad de mis libros son de otras cosas, no son de Ruperto, pero lo que me genera a veces un poco cierta como responsabilidad, porque es un personaje que ya es conocido, o sea, que no puedes hacer cualquier cosa, pero tampoco quiero que eso sea como una mochila, decir, no, entonces tiene que ser lo suficientemente libre también. Pero entonces solo escribo eso cuando tengo una idea que me parece que está buena, que la puedo desarrollar. ¿Por qué se suele esperar que las historias para niñas tengan mensajes o enseñanzas? Es un tema de los adultos, no mío. No sé en el caso de ella, pero yo nunca me propuse eso y es más, estoy medio en contra de eso porque creo que no es nuestro trabajo pasarles mensajes o educar a los niños. Eso es el tema de los padres, de los docentes. Yo estoy para contar historias y que la historia sea lo mejor posible, que lo enganche, lo divierta, lo emocione. No escribo para enseñarle que tiene que lavarse los dientes y portarse bien. Eso se lo enseñan en la casa. Sí, ¿Te pasa eso? Creo que es un poco heredado, ¿no? Que en cierta época los libros para niños y jóvenes siempre eran como muy para aprender cosas con ciertos mensajes y para que los niños fueran de cierta manera porque era lo que estaba bien. Y es un poco como dice Roy, a mí me gusta contar historias y creo que cuando uno es chico le gusta leer historias. Y si aprendes algo o esos personajes te transmiten cosas, creo que es aparte de lo que el autor quiere que vos pienses, que a veces ni siquiera el autor quiere que vos pienses nada, porque es muy difícil cuando uno lee un libro, lo que siente y lo que aprende muchas veces no tiene nada que ver con lo que le pasa a otro lector. Entonces ya pretender que lo que uno escribe vaya a llegar de determinada manera a todo el mundo es como un montón. Entonces creo que es al revés, no es como que el receptor va a sacar algo de ahí. Vos vas a contar tu historia y esa historia transmite parte de lo que sos vos y de lo que pensás vos, quieras o no, porque sale de vos. Sí. Y las personas van a tomar lo que necesiten en ese momento. Entonces, poner un mensaje como decir, yo quiero que lo que saquen de este libro es esto, no sé. Aparte no siempre funciona. Yo cuando la primera novela que publiqué se llamaba Pescasueños, que era una cosa de literatura fantástica, un barco pesquero salía a capturar sirenas en el Río de la Plata, el maquinista del barco era el diablo, que eso es un delirio, ¿viste? Y un día una persona en Salto, me acuerdo, hizo un diario de Salto, hizo una crítica, qué sé yo, y hablando con él me dijo, yo entendí todo lo que quisiste decir. Yo pensaba, menos mal, porque yo no tengo la menor idea de lo que quise decir. ¿Entendés? O sea, hay cosas que pasan y que vos no sabés porque Sábato decía, al final del túnel, el famoso libro de Sábato, que hay un personaje muy celoso que mata a la esposa de otro, y el esposo le dice, ¿qué ha hecho insensato? Que es la cosa que menos se le puede ocurrir a alguien, decirle a alguien que mató a la esposa, ¿no? Sí. Y le preguntaron a Sábato en una entrevista, ¿por qué dice eso el personaje? No sé, a mí también me sorprendió. Pero es tal cual, las cosas, no sé si te pasa a vos, pero uno escribe a veces y te metes tanto que es tan inconsciente o van apareciendo las cosas y vos crees que el personaje va a ir para un lado y va para otro y que va a decir tal cosa y dice otra cosa y lo seguís. Entonces hay cosas que te sorprenden y bueno, después cuando relees decís, ¿por qué puse esto? No tenés la menor idea. Es que incluso si querés trabajar una cierta temática en particular porque te parece importante o es de tu interés, no creo que sea siempre desde el punto de vista de dar un mensaje. Es como me interesa explorar esto y ver a dónde llego a través de la ficción por este tema. ¿Cuánto hay en cada una de esas cosas que ustedes escriben una necesidad personal de decir cosas, de comunicarse?
Y expresar, uno siempre tiene una necesidad de expresarse. Todos los que nos dedicamos a esto, a escribir, músicos, actores, bueno, periodistas, qué sé yo, la gente... Si te di un gesto como... No, yo fui periodista. Fui muchos años Ya periodista, sé, sí. digo, no lo expreso. Era una para nada. chance. Pero digo, hay como una necesidad de expresarse. Pero una cosa que tiene que ver con lo que ella decía, aunque vos no te propongas transmitir algo, todo lo que hagas transmite lo que vos sos. Sí, sí. Se cuelan tus valores, tu forma de ser, tu forma de pensar, se cuelan igual entre líneas. Entonces, hay gente que recibe eso, aunque no sea algo muy específico y así establecido, ¿no? Que es un poco lo que decía ella también. ¿Tienen método para escribir? Pueden tomar el café, Ah, bueno. que no les dé vergüenza. A veces sí, pero lo voy cambiando. Creo que cada historia pide distintas formas de trabajar, en mi caso por lo menos. Entonces muchas veces me sirve levantarme de mañana a escribir todos los días, ser más constante. Y otras historias realmente el encare es escribo cuando puedo, a veces de noche. En un momento escribía en los almuerzos del trabajo porque era cuando tenía tiempo. Como que no tengo un método, tipo hago siempre lo mismo, me levanto a tal hora, hago tal cosa, porque en mi vida no es así, soy un poco más caótica con mi día a día. Pero lo que sí me sirve mucho es aprender a no forzarlo, que en una época sí me complicaba mucho el tendría que estar escribiendo. Pasaron 2 semanas y no toqué la novela, tendría que estar escribiendo. Y eso ya no lo hago más. Sentimiento de culpa. Claro, porque era como una cosa terrible y no lo disfrutaba, porque lo convertía como en un deber y era como, wow, no. Esto lo hago porque lo disfruto y me gusta y me divierte. Entonces, a partir de ahora es como que trato de escucharme un poco y decir, tengo ganas de hacer esto, lo estoy haciendo porque siento que debería hacerlo. Como que eso me cambió mucho y ahora es más fácil para mí encarar los proyectos. ¿Qué es eso de escribir maratoneando? Bueno, esa es una iniciativa que tenemos con mi compañero de iniciativa Santi Villalba y ahora con Stephanie Campi que se nos sumó, que es una maratón de escritura que es anual. Durante el mes de agosto nos dedicamos a escribir, tenemos distintas modalidades, tenemos desafíos. Ahora incorporamos charlas con escritores, talleres, sorteos, como cosas. Tenemos un streaming de escritura también. Y es básicamente para incentivar y motivar a la gente a que escriba, generar como esa cosa de todos están haciendo esto, entonces como que te entusiasma, Claro. como ese espacio. O sea, también tenemos mini maratones en enero y en abril con premisas más chiquitas, pero eso como para motivar. Tuvimos charlas sobre escribir poesía, escribir cómic, escribir dramaturgia. Charlamos con autores para ver sobre sus distintas experiencias y que los asistentes que también escriben les pudieran hacer preguntas. Charlamos con editoras. Es como que queremos brindar la oportunidad también de traer a tierra a toda esa gente que parece a veces inaccesible, en realidad no, y que la gente pueda charlar y aprender. Después te voy a decir algo sobre una cosa que dijiste, pero vos tenés método porque tener cinco hijos, ¿no? Sí. ¿Y cuántos nietos? Ahora 12 y 2 bisnietos. ¿Cuánto tiempo tenés para escribir? Porque eso es... No, bueno, no viven conmigo. Bueno, ¿no? sí, pero... Si no, no podría hacer Pero nada. siempre son, es decir, son No, hijos bueno. grandes, problemas grandes, y nietos. Claro. Bueno, 5 hijos y 12 nietos y 2 bisnietos. No, lo que pasa es que cuando vivíamos, los gurises eran más chicos, vivíamos en una casa chica, y yo escribía de noche, tarde, cuando se iban todos, después que estaban todos durmiendo. A otra hora era imposible, ¿no? Después, recién cuando nos fuimos a vivir a Las Toscas, que ya hace como, que tuvimos la casa de Las Toscas hace más de 25 años, pero que nos fuimos a vivir todo el año, ahora unos 15, 16 años, con mi señora, que fue cuando logramos deshacernos de nuestros hijos, ¿no? Qué buen momento ese. Ahí empecé a escribir de mañana, la tranquilidad. Pero en cuanto a método, no, o sea, curiosamente hoy hablaba de Bradbury. Bradbury tiene un libro que se llama Zen en el arte de escribir, que es maravilloso. Lees eso y te dan ganas de ponerte a escribir enseguida. Sí. Donde habla de cómo trabajaba él. Y yo descubrí que yo hacía exactamente eso sin saberlo, ¿no? Él había puesto en la máquina de escribir un cartelito que decía, no pienses. Entonces él partía de una idea y escribía. Se ponía a escribir y a escribir, a escribir y seguía a los personajes a ver dónde iban y se le aparecía otro. Y eso es lo que me pasa a mí. O sea, yo parto de una idea general, una niña que quiere jugar al fútbol y no la dejan, y empiezo
y voy y sale él, y aparece la madre, y aparece el padre, y sale a la vereda, y viene un amigo, y viene no sé quién, y le pones nombre y tal. Y no tengo idea de para dónde va a ir ni cómo va a terminar. Y generalmente trato de escribir un capítulo por día, ¿no? Escribo de mañana hasta el mediodía, más o menos, como para ir descubriendo la historia, dejar que nazca la historia. Es como ir improvisando para encontrar la melodía, ¿no? Y cuando llego al final, ahí sí lo dejo descansar unos días, se lo voy a leer a mi señora, qué sé yo, y lo dejo pasar ahí un tiempito, y después lo agarro, y ahí sí encaro más tipo chapa y pintura, ¿no? Esta palabra sobra, acá repetí esto 2 veces, este párrafo vuela, tengo una descripción que en una página la tiro para afuera y la cambio por 2 líneas, cosas así, puliendo, hasta que más o menos tengo una versión que considero digna. O sea que te agarrás de ese, no pienses, tenés la historia, Sí. se te ocurrió y dale. Sí, Porque Humberto Eco decía que hoy en día con las computadoras se da el caso de que se puede escribir más rápido que lo que uno piensa. Entonces genera un tipo de escritura más subconsciente. Y por eso a veces me pasaba, yo estaba escribiendo y me reía de un chiste, ¿no? Y mis hijos me decían, ¿por qué te reís? No, que me hizo gracia. ¿Cómo te hace gracia? El chiste lo inventaste vos, me decían. Digo, no. Y yo no podía explicarles que en realidad el chiste como que lo había descubierto ahí, no era como que lo había pensado antes. Te saltó. Lo vi cuando salió, claro. Es como si uno canalizara algo, no sé, con la música pasa igual. Sí, vos decís que sí. Sí, yo planifico un poquito más. Antes planificaba más, pero no me funcionaba tan bien. Después descubrí que si planifico las cosas básicas, la estructura, digamos, y después me dejo descubrir lo de adentro, me sale mejor. Y es tal cual, a veces estás escribiendo, es como que descubrís las cosas ahí, es como una sensación tan linda, le decís, esto es esto, como que te encontré, era esto, no sé, es Sí. como muy catártico. O sea, no hay una forma, ¿viste? No, Lo que no, dicen no, que no hay, hay una. hay un método para escribir, mentira. Cada uno tiene que encontrar su manera de hacer las cosas. Y depende del resultado. Lo que sale, lo que queda bien, está bien. O sea, si vos diste la vuelta que diste y te quedó bien, no importa cómo llegaste ahí. Sí. Además, es un borrador, es la primera versión, Claro. puede salir mal. Y después haces que parezca que siempre supiste que iba a suceder, que iba a salir. Es como encontrás la manera de pulirlo hasta que quede una mejor versión. Entonces como que el borrador no genera inseguridades, pero en realidad es un campo abierto a descubrir y a equivocarse, a aprender. Creo que hay un libro sobre García Márquez, que lo escribe un amigo, que cuenta que él para escribir necesitaba tener una resma de hojas nuevas y una rosa en un vaso, no sé, una flor. Y que empezaba a escribir y si no le salía bien la primera frase, sacaba la hoja y rompía y empezaba de vuelta. Una hoja nueva. Que hasta que no le salía la primera frase, no empezaba a escribir el libro. O sea, evidentemente cada escritor tiene una forma Claro, distinta sí. de ir hacia eso. Pero vos hablabas de las computadoras, de esa... Ahí podés borrar la frase, no tenés que gastar papel. ¿Ves? Bueno, claro. Bueno, pero él todavía escribía en la máquina, ¿no? Yo a veces pienso cómo hacían para escribir en la máquina, cómo hacían para escribir a mano. Para corregir. Para corregir. Era tremendo, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas le llevaba? Estos tipos que escribían esas novelas enormes. Como yo mis primeros libros los escribí a máquina, sí. A máquina de máquina, claro. Sí, máquina, sí. Y bueno, ¿cuándo empezaste a escribir? Y qué sé yo, hace 35 años más, capaz. O sea, Recién seriamente, ¿no? estaban saliendo. Escribía en un cuaderno en el liceo, ¿no? A mano, yo qué sé. Pero claro, lo que me refiero es que la computadora y esta maravilla de tenerla en tu casa y llevarla bajo el brazo, Claro. En ese momento no había. No. Yo me acuerdo en el 90, cuando fuiste al Mundial, que en la sala de prensa del Mundial habían aparecido las primeras computadoras. Sí, O sea, yo tenía una. Era una cosa así, en blanco y negro, toda como digital. Demorabas como 15 minutos en transmitir 4 hojas. Claro, por eso. 4 páginas. Era increíble. Pero ahora vamos a hablar
le voy a plantear el tema de la inteligencia artificial, pero en un momento determinado dijiste, bueno, incluso escribí a la hora del almuerzo del trabajo. O sea, ¿tenés que trabajar de otra cosa para vivir? Sí. ¿Sí o no? Sí, o sea, sí, o sea, sobre todo yo que recién me estoy arrancando, no voy a vivir de las ventas de los libros y además igual estudié otras cosas de las que también me gusta trabajar y aspiro a seguir Claro, trabajando vos de sos ellas. traductora, etcétera, ¿no? Sí, sí, correctora de estilo, entonces como que también quiero explorar esos caminos, me interesa mucho el mundo editorial, aparte de escribir. Y vos a esta altura ya sos un profesional. Y durante muchos años yo siempre bromeaba que el periodista mantenía al escritor y al escritor. músico. Después hubo un momento que el escritor, digamos, mantenía un poco al músico y después ahora, no te digo ese equiparado, pero anda bastante bien. Pero ya dejé el periodismo. Pero me llevó muchos años. Claro. O sea, es un país muy chico son 3 millones y pico de habitantes. Implica que es un mercado muy reducido. Entonces, o sea, un bestseller no es una cosa así, mirá, vendió bien el libro, ahora se paró para toda la Sí, vida. claro. ¿No? O sea, son puchitos. La literatura infantil lo que tiene es que los libros no desaparecen, a diferencia de los de adultos. Entonces, porque todos los años hay una nueva generación de Claro. niños, entonces se van sumando. Entonces, si vos llega un momento que tenés 20 libros publicados, seguramente si funcionan, ¿no? Sí, Se van reeditando y eso te va sumando a su vez el ingreso. Entonces eso te permite, sí, pero tenés que acumular una cantidad X de libros. Viste que ahí está la salida, ¿eh? O sea que se puede. Sigo escribiendo para niños, entonces. Libro para niños, ahí está el negocio. Adiós, adultos. Todos los escritores usaremos IAs en un futuro y hay que empezar a admitirlo, porque las inteligencias artificiales tendrán una prosa perfecta y la usaremos como herramienta. Entonces la diferencia entre un buen escritor residirá únicamente en la trama, ya que la forma de contarla perderá valor. Me acuerdo de ese tweet. Eso solo lo dijiste tú. No, yo Eso le lo leíste. respondí. Lo leíste, muy bien. Yo no lo tuiteé. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso, en realidad, porque siento que si la forma que contamos las historias pierde valor, entonces, ¿qué nos queda, no? Como que justamente no siento que el tema, lo que le da valor a una historia sea la originalidad o necesariamente la trama, sino también el componente de cómo lo estamos contando y que tiene, bueno, lo que decíamos hoy más temprano, de que cada escritor pone un poco de sí, de su visión del mundo y de cómo se siente en la historia. Entonces, esa cosa de cómo está contada va a perder valor, no estoy muy de acuerdo. Tampoco estoy en contra de la inteligencia artificial como herramienta, pero sí siento que justo esa visión no la comparto para nada. Dijiste vos, la forma de contarla perderá valor. ¿Qué nos queda entonces? ¿Cuál es la gracia? Claro, sí, porque además justo que veníamos hablando de escribir Claro. y descubrir y encontrar, de reírte de un chiste que se te ocurrió, es como que si me sacás eso yo no me divierto, no encuentro ningún tipo de felicidad en escribir, porque ¿para qué? O sea, no, lo que me divierte de escribir no es encontrar, uy, qué buena idea, voy a hacer que la escriba una máquina, es tipo, qué buena idea, voy a tomar el desafío De de hacerlo. hacerlo yo y descubrir cosas por el camino que tal vez no imaginaba que iba a encontrar. Pero Yo es creo un- que el problema es que una máquina, porque de última es eso, puede imitar con éxito a X autores y mezclarlos y armar una especie de estilo en base a eso, pero carece de emoción. Entonces, si tiene que crear una historia donde tiene que transmitir una emoción, para saber transmitir esa emoción, debería saber qué se siente. sentir emoción. Claro, sentir emoción. Entonces, yo dudo que, o sea, yo creo que capaz que se puede llegar a escribir bestsellers, o sea, esas novelas de espionaje o policiales o qué sé yo, que tienen como una estructura media, ¿no? Crimen, investigación, sospechoso A, sospechoso B, capaz que sí. Pero si estamos hablando de arte, de literatura, tipo, si vos hablas de Borges, de Sábato, de García Márquez, de qué sé yo no creo, sinceramente no creo que la inteligencia artificial pueda llegar, como tampoco creo que pueda llegar a componer una sinfonía. Puede hacer una sinfonía al estilo de Beethoven o al estilo de... Claro. Pero nunca va a ser un nuevo Beethoven o un nuevo... Puede reproducir un Beethoven. Claro, puede
copiar esas cosas, pero no transmitir un sentimiento. Entonces, y eso se va a notar, se va a notar. O sea, yo creo que en ese sentido los artistas van a estar un poco a salvo, porque son los que van a transmitir eso que la máquina no puede. Sí, sí, ¿ibas a decir algo más? Sí, que si pensamos en el funcionamiento de esas herramientas, que es una base de datos de la que toma esa información y reproduce a partir de lo que se pidió en la prompt que se introduce en esa inteligencia artificial, lo que está haciendo no es crear de cero nunca, es tomar lo que hicieron otros, que nos plantea dos temas. No es algo creado, o sea que no es una historia que nació por una emoción como Leroy, y por otro lado estás tomando cosas de otros artistas. Y ahí es donde empieza toda la cuestión ya, derechos de autor, usuarios inescrupulosos, esa cuestión, qué valor tiene el trabajo humano cuando hablamos de creatividad. Entonces, para mí el tema de las inteligencias artificiales no va tanto por la herramienta en sí, que puede ser una ayuda enorme, como ya lo son las herramientas de traducción asistida, por ejemplo, sino qué uso le damos y qué uso se le da desde los empleadores también. Eso para mí la discusión va más por ese lado. Es interesante porque ella, que es una escritora de nueva generación, se enfrenta a cosas que ni siquiera Bradbury tenía. Claro, no. Y uno mismo hace uno mismo, X claro. años, o sea, no tenías, no, era impensado esto también, ¿no? Esos desafíos. Son desafíos que son los grandes desafíos que tiene hoy, que aparecen hoy, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer una pausa. Vamos a hablar de algunas cosas más terrenales que están vinculadas, bueno, entre otras cosas, a la suspensión de las vacaciones, el tema de las vacaciones, pero también a un elemento que el otro día pasó acá, en una conversación que tuvimos con historiadores, sobre la percepción catastrófica que tenemos del futuro. Y que me parece interesante que lo hablemos, sobre todo porque vos haces ciencia ficción también, ¿no? Sí. Así que en un momento seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Roy Berocay y Sofía Aguerre. Hace unos programas alguien me planteó como que una de las cosas que ha cambiado, estábamos hablando de un tema mucho más político, que era el tema de la revolución, ¿no? La idea de revolución, la idea de que antes la revolución, probablemente antes de la dictadura, tenía como objeto un futuro que era imaginable y positivo. Y que como que la historia ha ido cambiando y hoy hay una idea de que el futuro es catastrófico, ¿no? O catastrófico, o como es que... Como una apocalíptico, resignación. ¿tá? Y como que... Y entonces nos pasan cosas, ¿no? Acá tengo cambio climático, sequía, falta de agua, como que parecía que ya estábamos en esa distopía de ciencia ficción, ¿no? Entonces, y ustedes, o bueno, tú en particular, tú escribís sobre eso y vos tenés un espectáculo que se llama La Máquina del Tiempo. Entonces, bueno, ¿es así imaginan el futuro? No sé, a mí siempre me fascinó todo el tema de esos futuros medios que está todo destruido, ¿viste? Ya decía, mi película favorita es Blade Runner, y siempre me gustó mucho la ciencia ficción, la cosa así distópica, de eso que vive la gente, qué sé yo, y hay grupos que viven entre los escombros, y no sé por qué, pero siempre desde chico me fascinó toda esa historia. Y no sé, me cuesta a veces ser optimista lo que pasa, porque vos ves cosas que pasan, y cómo hay, bueno, hablamos, o sea, estamos hablando, ha habido una especie de gigantesca manipulación
viste, a través de las redes, que yo, de la época, bueno, ya de Trump y de todas esas cosas que después se supieron, ¿no? Cambridge Analytica, de todas esas cosas. Y eso fue previo a la inteligencia artificial. No quiero imaginarme la inteligencia artificial A ese servicio de eso. al servicio de la manipulación. Entonces vos te das cuenta que a medida que avanza la tecnología y el conocimiento y qué sé yo, hay como que la gente se va volviendo más idiota. Lo tengo que decir crudo. Y termina votando tipos, porque tenemos aparición acá nomás, en el otro Bolsonaro. lado de la orilla, o vos tenés a Trump, o Bolsonaro, o Milei, o algo, que vos decís que en otro contexto, un contexto de gente más culta, preparada, o leída, o lo que sea, sería como el hazmerreír, el payaso, o sea, nadie lo podría tomar en serio, ¿no? Y eso asusta un poco porque si vos decís ahora todas estas herramientas se empiezan a aplicar a eso, y entonces ¿cuál es la respuesta a eso? La cultura, que yo creo que los políticos en general, no hablo de ningún partido, todavía no se dieron cuenta que hay que atornillar y reforzar la enseñanza, la cultura, todo, por preparar a la gente para enfrentar eso, que pueda discernir, no, pero esto no puede ser así, es mentira. Ahora me pasa con mi señora, a veces llega una noticia y decimos, no, esto no puede ser, fulano no puede haber dicho eso, y vas y lo buscas, Y lo efectivamente dijo. no lo dijo. No lo dijo. Porque circulan toda clase de Ah, cosas. sí, Entonces, bueno, también. si vos tenés un conocimiento de quién es la persona, cómo piensa, Claro. vos podés desconfiar. Pero si vos, viste, no tenés idea, decís, mirá, fulanito, qué sé yo, tal cosa. Entonces no tenés, como que estamos medio indefensos en relación a lo que se viene. No, yo te decía porque muchas veces te pasa que hay gente hay quienes dicen cosas, Bueno, como por también. ejemplo, hay que ya ni me acuerdo quién fue, que dijo que, bueno, que dejen de comprar una bebida cola y Sí, bueno. compren agua, ¿no? Pero hay cosas que... O sí. si bajamos el precio del agua van a gastar más. Van a gastar, sí, bueno, esas cosas... Bueno, vos escribís sobre... Sí. Yo creo que pasan varias cosas. Una es que, también un poquito lo decía Roy, la estética de lo distópico es muy atractiva, Claro. y genera un montón de planteamientos interesantes. Pero también está el tema de que la distopía siempre es un reflejo de lo que vivimos. No creo que cuando un autor escriba lo distópico esté inventando nada, en general. Probablemente son cosas que tomamos de cosas que ya sucedieron. Entonces, un poquito nos buscamos en lo distópico, creo. También está la cuestión del confort de leer algo distópico y después volver a la realidad y decir, bueno, no estamos tan mal. A veces, dependiendo del contexto, pero creo que va mucho por ahí, por ese lado, que en realidad estamos leyendo algo ya conocido, ¿no? No siempre es por el lado del horror de un futuro así, sino más bien como reconocer ciertas cosas. Creo que no es casualidad que en cierta época hubiera un boom con los Juegos del Hambre en la literatura juvenil de las claro. distopías, que ahora ya pasó ese boom, pero un poquito está volviendo porque los Juegos del Hambre volvió, entre gente mucho más chica que yo era adolescente en esa época y ahora hay gurises más chicos que yo que están con este reboot que está teniendo la saga, con la película, ¿no?, de la precuela que ahora. Entonces, no creo que sea casualidad. Después hay otras cosas también que son importantes, como que dentro de la ciencia ficción no solo existe lo distópico, y también, por ejemplo, hay una variante del cyberpunk, que el cyberpunk es, como decía Roy, Blade Runner, esos futuros como tecnológicos, medio como más sucios, digamos, en estética, donde hay empresas inescrupulosas y la cuestión es más bien tecnológica, hay muchos hackers en ese tipo de... Eso. También está la variante Hope Punk, que lo que busca es, por ejemplo, mostrar que hay futuros posibles que sí son buenos, que no necesariamente es lo que explora el cyberpunk. También está el Solar Punk, que explora las posibilidades de la energía solar. Y bueno, con punk al final hay un montón, Hay un en montón. realidad. Como está la steampunk, pero es otra cosa. Hay mucho, pero la cuestión es que dentro de la ficción, de la ciencia ficción también se exploran futuros posibles que no sean tan catastróficos, o que dentro del contexto catástrofe igual buscan esa esperanza de que como humanidad se puede encontrar algo más. Entonces, es como
creo que se puede desarrollar algo muy lindo desde ahí también. No, eso. Pero sí hay como una fascinación, ¿no? Por todo lo que es destrucción Yo creo que en la tiene- literatura. La fascinación también puede tener que ver porque son situaciones imaginarias, pero que es como el ser humano enfrentado a la supervivencia como de lugar, ¿no? Despojado absolutamente Claro. de todo, ¿no? Entonces eso genera también como una cosa, decir, bueno, ¿cómo reaccionaría uno en esa situación? ¿Cómo seríamos como personas, como esto de las relaciones, esto, lo otro? O sea, habría como un componente más visceral, primitivo, de alguna manera, una Claro. vuelta también. Y también es cierto que el futuro siempre es algo que nos preocupa, Claro, ¿no? obvio. Digo, que siempre miramos, bueno, ¿qué pasará? Como ya, digo, en tu caso, ¿cómo Si será mirá el si mundo nos para quedamos mis sin agua hijos? potable, por ¿Eh? ejemplo. Si nos quedamos sin agua Que- potable, claro, por ejemplo. sí. O si hay una pandemia. Eh, bueno, Ruperto Rock and Roll y la máquina del tiempo, Sala Citarrosa con el sapo detective más famoso del Arroyo Solís Chico. Sí, bueno, ese es el espectáculo que íbamos a hacer en vacaciones de julio este año, en la semana que era de vacaciones de julio, y después alguien tuvo la idea de dejar esa semana fuera de las vacaciones y quedamos que la vamos a hacer igual porque no tenés forma de cambiar eso. Estábamos trabajando desde marzo, la sala la teníamos pedida desde el año pasado, y es un espectáculo que vamos a viajar a distintas épocas, siempre con humor, ¿no? O sea, Ruperto Rock and Roll tiene 6 personajes, el Sapo Ruperto, que va a estar este año, que otros años no ha estado, el Señor Siniestro, que es el enemigo, va a haber dinosaurios, que todavía los estamos entrenando, ¿viste? Comen mucho, ¿viste? Es un tema, tenemos un presupuesto muy grande ahí, animaciones, canciones nuevas hechas para esto, y vamos del 18 al 23 en la Sala Citarrosa. ¿Y no cambiás el horario? No, no podés. Sí, no, el martes 18 es feriado, así que tenemos a las 13 y a las 15. Después, miércoles, jueves y viernes teníamos 2, vamos a hacer solo la de las 17. Y sábado y domingo tenemos también de vuelta doble a las 13 y a las 15, y las entradas están en Ticantel. Bien. Recién estaba, antes de empezar el programa, había unos compañeros que estaban discutiendo qué personaje querían ser. ¿Qué personaje querían Quería ser? ser del Sapo Ruperto. Ah, sí, Y ellos. no sé quiénes eran, que estaban discutiendo, unos compañeros ahí estaban, yo haría de tal cosa, yo haría de tal Muy otra. Bueno, nosotros tenemos una especie de jueguito muy simple, que simplemente es hacer una... ¿Vas a adivinar el futuro o algo? Sí. Yo tiro las cartas y te voy a Claro, decir por eso. ¿Cómo nos va a ir? cómo te va a ir. Te vas a llenar la primera fecha. No, son preguntas aleatorias, ¿no? Random es que les dicen. Sí. Muy simple, para cerrar con una incertidumbre en la pregunta. Así que elijan una carta y yo les digo cuál. Elegí vos primero, si querés. Está, perfecto, muy bien. Esta dice así, mira. Si tuvieras una hora extra por día, ¿para qué la usarías? Con mucha honestidad, Sí. me encantaría decir algo inteligente, pero lo usaría para dormir. Ah, pero no, eso es inteligente. Tal vez. Obvio. Bien, para leer más, no. Para, Pero es para dormir. porque tenés poco tiempo para dormir, porque dormís mal. Me gusta dormir. Ah, sí, Me a mí gusta también. dormir y además tuve insomnio mucho tiempo en mi vida. Aprecio más el sueño ahora. Está bien. O sea, ¿y vos qué harías? Yo ahora estoy con el tema de las vacaciones, que pasando por una etapa de insomnio, me despierto tipo a las 5 de la mañana pensando en esto, lo otro, si va a estar pronto, si no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué haría con una hora extra? No, estaría con mi familia, no haría nada, No harías fuera nada de lo. especial. No, Esa es pasarlo otra- bien. Es otra Pasarlo respuesta bien. inteligente. Sí. Bueno, elegí una carta vos. Ah, claro. A ver, esta que está acá. ¿Querés leerla? Léela vos si yo- querés. Si fueras una papa, ¿cómo te gustaría que te cocinen? Al horno. Al horno. Sí, sí, al horno me gusta la papa. Me gustan las papas fritas también, pero ya el puré sería más agresivo, ¿viste? Pues, Porque ves el tenedor gigante así que te va aplastando. Mirá, ahí tenés para sacar un tema Claro, ¿viste? para un cuento. Seguro. Upa, la perdón. papa. ¿Y vos? La papa es muy noble y todas sus formas son muy lindas y las queremos, pero creo que me gustaría hacer ñoquis porque es lo mejor de los dos mundos. Ah, mira, está bien, sí. Es No lo como- pensé. sí, Lo sí, mejor sí. de los Claro, dos mundos. Claro, la las harina. harinas y las papas. El gnocchi transformado en otra cosa. Claro. Era la papa transformada en otra Está cosa. bien, está muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, espero que ustedes hayan pasado bien
Y bueno, vale, fue para menos para mí, como siempre digo, muy instructivo. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. No, por favor. Y a ustedes les recuerdo que nos encontramos el próximo domingo para seguir conversando, porque de alguna manera conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta el domingo que viene.